Hay reuniones que cambian todo. Estaba en el trabajo, viviendo mi rutina tranquila, cuando un cliente entró en la puerta, y en el momento en que vi su rostro, el piso parecía desaparecer. Era el amor que dejé en el pasado, alguien que nunca volví a pensar. Aceptar un café parecía inocente, pero cada próxima reunión comenzó a robar mi paz y llenar mis días con recuerdos que juré haber enterrado. Mi esposo no lo sabía, hasta que una pequeña llave puso toda la verdad sobre la mesa. Y lo que sucedió después fue tan inesperado que todavía me pregunto si podría haber sido diferente. No recuerdo haber pensado en él durante años. Su nombre, sus gestos, incluso su voz, estaban almacenados en un rincón polvoriento de mi memoria, como esas viejas cartas que guardas sin leer, pero nunca te atreves a tirarlo. Viví mi vida tranquila en Sevilla, casada durante más de 15 años con Javier, un hombre bueno y estable que me había apoyado en los momentos más difíciles. Tuvimos nuestra rutina, el desayuno, cada uno yendo a su trabajo, él como maestro de historia, yo en una pequeña tienda de cerámica artesanal, y noches tranquilas viendo una serie antes de acostarse. Todo parecía tan sólido como las paredes de nuestra casa. Esa mañana de otoño, la luz entró suavemente a través de las grandes ventanas de la tienda. El aire olía la arcilla húmeda y el esmalte recién contratado. Estaba ordenando algunas piezas cuando escuché abrirse la puerta. Miré hacia arriba y lo vi. Al principio, mi cerebro tardó en reconocerlo, como si hubiera pasado mucho tiempo conectando esa cara con un recuerdo. Pero entonces, tus ojos, esos ojos que una vez me miraron como si fuera lo único importante en el mundo. «¿Clara?», dijo, su voz en una mezcla de sorpresa e incredulidad. «No puede ser. Andrés», le dije, y el nombre salió de mis labios como si nunca se hubiera ido. Se acercó lentamente, como si temiera que un movimiento repentino pudiera destruir ese momento irreal. Su cabello, una vez oscuro y rebeldes, ahora estaba salpicado de hilos grises. Su sonrisa, sin embargo, era la misma. Durante unos segundos no sabíamos qué decir. El silencio estaba lleno de todo lo que no habíamos dicho en 20 años. «No esperaba encontrarte aquí», continuó, mirándome como si quisiera memorizarme nuevamente. «Vine aquí al trabajo y decidí dar un paseo por el centro». Asentí, tratando de mantener la compostura, incluso con una corriente eléctrica que viajaba a mi cuerpo. Quería preguntarle tantas cosas. ¿Dónde había estado? Si alguna vez hubiera sido feliz. Si alguna vez hubiera pensado en mí. Pero también sentí un miedo extraño. Un miedo a hurgar en algo que había aprendido a enterrar. «He estado trabajando aquí durante años», le dije, como si eso lo explicara todo. «Y, bueno, Sevilla se convirtió en mi hogar». Él sonrió, pero sus ojos tenían un brillo melancólico. Compró una pequeña estatuilla de cerámica. Dijo que se suponía que debía recordar ese día, y antes de irse, le pregunté a mi número. Dudé por unos segundos, y finalmente escribí en un trozo de papel, sintiendo que abrir una puerta que puede nunca haber tocado. Cuando la campana sonó después de su partida, estaba quieto, con la estatuilla de cerámica todavía caliente en mis manos. No sabía si había sido una simple reunión, o el comienzo de algo que pondría en peligro todo lo que había construido. Esa misma noche, mientras Javier estaba preparando la cena, mi teléfono celular vibró en el mostrador. El número no se guardó, pero no necesitaba buscar 2 veces para saber quién era. Fue un día extraño. «¿Te gustaría tomar un café y ponerme al día?», dijo el mensaje. La miré durante unos segundos, sintiendo una incómoda mezcla de emoción y culpa. No respondí de inmediato. Esperé a que Javier dejara la cocina para buscar algo en la despensa, y luego escribí: «Mañana a las 5, en Plaza Nueva». Al día siguiente fue lentamente. En el taller, mis manos trabajaban la arcilla, pero mi mente estaba distante, anticipando esa reunión. A las 5 en punto, lo vi llegar. Llevaba un abrigo gris y una bufanda oscura. Nos saludamos con un beso en la mejilla, como si éramos viejos amigos que nunca habían perdido el contacto, aunque ambos sabíamos que no era cierto. Nos sentamos en una terraza, con el murmullo de las personas que nos rodean como un fondo lejano. «Cuéntame sobre ti», dijo, apoyando sus codos sobre la mesa y inclinándose hacia mí. «Te conté sobre mi trabajo, mi casa y Javier, pero sin entrar en muchos detalles. Me dijo que trabajó como arquitecto en Madrid, que viajó mucho, pero que, durante todo este tiempo, siempre nos mantuvo una fotografía en un cajón». La conversación fluyó naturalmente, pero detrás de cada palabra había algo más. Un subtexto de looks y silencios persistentes que decían mucho sobre lo que sus bocas no decían. Cuando nos despedimos,
Su mano entró en la mía de una manera que no era accidental. Sentí un nudo en el estómago. Esa noche, mientras Javier dormía a mi lado, cerré los ojos y me pregunté qué estaba haciendo. No había cruzado ningún límite, pero estaba peligrosamente cerca de él. Y en el fondo, sabía que este no sería el último café. Si está escuchando esta historia y ha llegado aquí, es porque algo lo ha tocado. Y quiero decirte algo. Aquí no solo cuento historias, comparto momentos de la vida. Si siente que te toca de alguna manera, suscríbete al canal y deja tu comentario. Estos no son solo números, es porque este espacio es nuestro, y su voz puede ser parte de lo que construimos juntos. Dime, ¿ha cambiado una reunión la forma en que ves tu propia vida? Después de ese café, los mensajes se convirtieron en parte de mi rutina. Al principio eran esporádicos. Un saludo, una broma, una foto de algo que le recordaba a mí. Pero pronto comenzaron a llegar todos los días, y con ellos, una peligrosa sensación de familiaridad. Me dije a mí mismo que todo estaba bien, que eran solo conversaciones inocentes entre dos personas que compartían un pasado. Y repetirlo a mí mismo era mi forma de calmar mi conciencia. El sábado por la tarde, Javier tuvo que asistir a una reunión escolar inesperada. Andrés me envió un mensaje al mismo tiempo. Estoy cerca de María Luisa Park. ¿Quieres dar un paseo? Dudé por unos segundos, y luego estuve de acuerdo. Nos reunimos cerca de la Fuente de los Leones. Llevaba una bolsa de castañas horneadas, y me entregó una. Caminamos sin rumbo, hablando de cosas simples, pero cada vez que nuestras manos tocaban, sentí una descarga eléctrica. En un momento, nos detuvimos frente a un banco. Se sentó y me miró con una intensidad que me hizo mirar hacia otro lado. Clara, ¿alguna vez has pensado cómo hubiera sido si las cosas hubieran sido diferentes? Me trajé, muchas veces, pero la vida continuó y tomé otras decisiones. Yo también, dijo mirando hacia abajo, pero no puedo dejar de pensar que podríamos no haber hecho bien. Ese silencio entre nosotros pesaba más que cualquier palabra. Me levanté, fingiendo que el aire frío me molestaba, y seguimos caminando. Me convencí de que era solo nostalgia, que todos tenemos momentos en que miramos hacia atrás, pero la verdad es que ya estaba empezando a pensar en él más de lo que debería. Esa noche, en casa, Javier me contó sobre sus planes de vacaciones. Asentí, sonríe. Las palabras de André en el parque todavía resonaban en mi mente, y fue en ese momento que me di cuenta de que algo dentro de mí había comenzado a cambiar, incluso si no quería admitirlo. Durante semanas, nuestras reuniones se convirtieron en un hábito, no escrito en ningún lado, pero ambos entendimos. No siempre nos encontramos en lugares obvios. A veces era un café rápido después del trabajo, a veces un corto paseo por las calles menos ocupadas y ocasionalmente solo unos minutos cuando nos conocimos por casualidad y hablamos sobre cualquier tema. Una tarde, Javier me llamó al trabajo para advertir que se iría temprano y me llevaría a ir a casa juntos. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ya tenía un plan con Andrés. No puedo hoy, dije rápidamente, casi con un nudo en la garganta. Necesito estar un poco más cerrando algunas matemáticas en la tienda. Colgué el teléfono y guardé silencio durante unos segundos. Mi corazón disparó. Era la primera vez que le mentí a Javier sobre algo importante, y lo hice sin siquiera pensar. Cuando salí de la tienda, Andrés me estaba esperando en la esquina, con una expresión que mixta alegría y cierta impaciencia para verme. Caminamos hacia el río, y allí hablamos mientras se puso el sol, y el agua reflejaba tonos de oro y rosa. No sabes lo feliz que estoy de tenerte aquí, dijo, mirándome como si intentara grabar mi cara en su memoria. No deberías decirme estas cosas, le dije, pero sin mirar hacia otro lado. En ese momento, sabía que la línea entre lo permitido y lo que estaba prohibido no estaba tan claro. Había cruzado una línea, e incluso si no hubiera sucedido nada físico todavía, la traición había insinuado en forma de secretos, silencios y mentiras que, una vez dicho, no podían deshacerse. Esa noche, cuando llegué a casa, Javier estaba preparando la cena. Me dio un beso rápido y preguntó cómo estaba mi día. Respondí con una sonrisa ensayada, sintiendo que la distancia entre nosotros había aumentado sin que él se diera cuenta. Y lo peor fue que, en el fondo, una parte de mí no quería volver. Era un viernes lluvioso, uno de esos días en que las calles brillan bajo las linternas y el sonido del agua parece involucrar todo. Andrés me llamó cuando salía de la tienda y dijo que estaba cerca. No quería ir a casa. Dudé, pero la voz que escuché en el otro extremo de la línea fue algo que me retiró, sin esperanza.
Nos conocimos en un pequeño bar escondido en una calle lateral, uno de esos lugares con poca iluminación y olor a madera húmeda. Cuando llegué, él ya estaba allí, esperándome en una mesa en la esquina. Se llevó mi abrigo y lo colgó con un gesto informal, como si siempre hubiera hecho eso. Pedimos 2 copas de vino y hablamos un poco sobre cosas sin importancia, pero cada pausa entre las palabras estaba cargada con algo que ninguno de nosotros se atrevió a decir. En un momento, una ráfaga de viento abrió la puerta y nos hizo estremecer. Andrés se levantó, vino a mi lado y me cubrió con su abrigo. Su mano permaneció en mi hombro durante unos segundos más de lo necesario. No sé si me incliné primero, o si era él, pero por un momento nuestras caras estaban tan cerca que sentí el calor de su respiración. Era como si el mundo se hubiera detenido, como si la lluvia, las luces y todo lo demás desapareciera. Me alejé antes de que nuestros labios se encontraran, con mi corazón latiendo con fuerza sobre el pecho. No dijo nada, solo asintió, como si entendiera que había una línea invisible que no escuchamos a Cross, pero que estaban a punto de romperse. Esa noche, en casa, apenas podía mirar a Javier en mis ojos. Sintió que llevaba el eco de ese momento en su piel y que si me tocaba, podría revelar todo. Si has llegado aquí, quiero decirte algo desde el fondo de tu corazón. Las historias que comparto no son solo cuentos, son espejos donde a veces nos vemos reflejados. Si esta historia lo hace sentir, piense o recuerde algo, suscríbete y cuéntame en los comentarios. Aquí escuchamos sin juicios, y cada experiencia que comparte puede convertirse en un abrazo para aquellos que lo leen. Y dime, ¿alguna vez has estado a un paso de cruzar una línea que lo cambiaría todo? Pasaron unos días, durante los cuales intenté distanciarme. Me concentré en el trabajo, en casa, conversaciones con Javier, pero Andrés siempre encontraba una manera de regresar. Un mensaje de mañana, una breve llamada en la tarde, un recuerdo compartido que apareció en mi bandeja de entrada. Y aunque él me juró a mí mismo que no lo vería tan a menudo, cada vez que propuso una cita, mi resistencia duró solo unos minutos. Una tarde, mientras caminábamos a orillas de Guadalquivir, nos detuvimos para tomar un café en una terraza. Estábamos sentados cara a cara, hablando suavemente cuando de repente escuchó una voz detrás de mí. ¡Clara! Inmediatamente reconocí a Marta, una amiga de la infancia que no he visto en años. Me volví, tratando de mantener la calma. Se acercó sonriendo, pero sus ojos viajaron a la mesa y detuvieron a Andrés, claramente curioso. «¡Guau! No sabía que estabas aquí», dijo, levantando una ceja. «Sí, vine a ver algunas cosas del trabajo», improvisé, sintiendo mi rostro sonrojado. «Este es Andrés, un viejo amigo». Marta nos miró a los dos. Su sonrisa parecía contener más preguntas que palabras. Después de algunas oraciones cortas, se despidió, pero no sin antes de decir: «Tenemos que ponernos al día a tiempo. Me encantaría invitarte a cenar algún día». Cuando se alejó, sentí que mis manos se sacudieron sobre la taza de café. Andrés me miró con calma, como si no hubiera pasado nada, pero sabía que esa escena era una advertencia, un comentario de Marta, una pregunta inocente de Javier, y todo sería revelado. Llegué a casa sintiéndome mareado. La línea que había intentado mucho mantener no era solo borrosa, estaba empezando a desmoronarse, y por primera vez me preguntaba si estaba listo para enfrentar las consecuencias. Después de esa reunión con Marta, juré que eso terminaría todo. No respondí a los mensajes de Andrés durante varios días. Me disculpé con el trabajo adicional en la tienda y me aseguré de llegar a casa temprano. Javier notó que estaba más tranquilo, pero interpretó mi silencio como cansancio. Pensé que, con un poco de tiempo, la intensidad de lo que sentí disminuiría por mi cuenta. Una noche, mientras cenamos, mi teléfono vibraba sobre la mesa. Era un número desconocido. Respondí instintivamente y escuché su voz. «Clara, todavía estoy en Sevilla. Necesito verte». «No creo que sea una buena idea», le dije, bajando mi voz para que Javier no escuchara. «Es importante. Por favor». Colgué sin prometer nada, pero las palabras estaban en mi cabeza. No dormí bien esa noche. A la mañana siguiente, recibí un breve mensaje. Hospital Virgen del Rocío, sala de espera, 10 a.m. Sentí un dolor de estómago. Llegué con mi corazón disparado y lo vi sentado, mirando al suelo. Me miró y se sentó. «Mi madre sufrió un accidente. Es estable, pero quería verte. No sé por qué, pero a veces como este, pensé en ti». Su voz era más baja de lo normal, con un peso que rara vez escuché.
Nos sentamos en silencio y sentimos que toda la distancia que había intentado crear había desaparecido en un momento. En ese momento, ya no era la mujer huyendo del peligro, pero alguien ofrecía apoyo a alguien que me importaba profundamente. Cuando salimos del hospital, me tomó la mano. No me alejé. Y en ese gesto, entendí que había regresado al mismo lugar donde intenté escapar. Después de ese día en el hospital, nuestras conversaciones se hicieron más largas y cargadas, con un tono que ninguno de nosotros trató de esconder más. Traté de convencerme de que nuestra reunión todavía era inocente, un apoyo simple en un momento difícil, pero la verdad era que cada vez que su nombre estaba en mi teléfono celular, algo dentro de mí estaba encendido. Una tarde nos conocimos en un pequeño café cerca de Hércules Alameda. El lugar estaba casi vacío, con música suave y el aroma del café molido, cuando parecía involucrar todo. Nos sentamos cerca de la ventana, y mientras hablamos, sus ojos buscaron los míos. Clara, quería decirte algo durante mucho tiempo, comenzó, con voz baja y firme. No digas, interrumpí rápidamente, sintiendo que mi aliento acelera. ¿Por qué?, preguntó, con una expresión que mezcla ternura y frustración. ¿Por miedo o lealtad? Permanecí en silencio. No hubo respuesta que no abriera una puerta peligrosa. Se inclinó ligeramente hacia mí, y durante unos segundos estuvimos tan cerca que podía sentir el calor de su piel, la familiaridad de su presencia, ese mismo magnetismo que hace años me había hecho sentir que el mundo se había detenido. No puedes hacer eso, finalmente dije, mirando hacia otro lado. Entonces dime que no quieres, y me voy. Sus palabras fueron un desafío y un atractivo. No respondí. Se recostó en su silla, pero sus ojos permanecieron fijos en mí, como si hubiera escuchado la respuesta que no había dicho. Cuando paramos, caminamos en silencio bajo el bien de la tarde de sevillana. Cada paso parecía acercarse al borde de algo que, una vez cruzado, no hubo retorno. Esa noche llegué más tarde de lo habitual. Javier estaba en la habitación, leyendo, la luz suave de la lámpara iluminando su cara seria. Dejé mi bolso en la mesa y fui directamente a la cocina para servir un vaso de agua. ¿Has estado con alguien?, de repente preguntó sin apartar la vista del libro. El vaso se detuvo a la mitad de mis labios. Sentí una corriente fría a través de mi columna vertebral. Fui a caminar después del trabajo. Necesitaba aligerar mi mente, dije, tratando de hacer que mi voz suene natural. Cerró el libro y me miró. Clara, ha sido raro durante semanas, y hoy he encontrado un trozo de papel con un número que no reconozco en el bolsillo de tu abrigo. Un nudo se graduó en mi garganta. No esperaba que algo tan pequeño me exponga. Sonreí como si todo hubiera sido un desastre. Es de un cliente de una tienda. Me pidió una solicitud especial y lo escribí para no olvidar. Javier asintió lentamente, pero su mirada permaneció inquisitiva. No discutió, no hizo más preguntas. Abrió el libro nuevamente, aunque sabía que no estaba leyendo. Me paré en la cocina, sintiendo el aire más denso. Esa noche, mientras dormía, me volví hacia la ventana y miré a la calle vacía. Por primera vez desde que todo comenzó, tenía miedo. No solo ese Javier descubrió la verdad, sino que ya no sabía lo que era. Los días siguientes fueron de un equilibrio frágil. En casa, Javier parecía más atento, pero no de manera amorosa, como si observara todos los gestos míos. Preguntó sobre mi agenda, comentó mis llamadas, e incluso se ofreció a recogerme en la tienda con más frecuencia. Sonreí, lo agradecí, y por dentro, sentí que se estaba quedando sin aire. Andrés, a su vez, no estaba ayudando a calmar la tormenta. Me envió un mensaje una noche. No podemos continuar así. O me dejas entrar en tu vida, o dejarme ir de verdad. Le pedí que no dijera eso, que las cosas eran más complicadas de lo que imaginaba, pero él insistió. Clara, hemos estado observando que hemos estado compartiendo más de lo que deberíamos. Digamos que no significa nada para ti y yo desaparezco. Nos conocimos al día siguiente en un parque, lejos de las calles más ocupadas. La tarde estaba nublada, y el viento sopló hojas secas en el piso. No puedo darte una respuesta ahora, dije, incapaz de enfrentarlo. Sí, puedes, pero no quieres, respondió, con un tono de voz que mixta dolor y frustración. No vine aquí para ser una sombra en tu vida. Sentí mis manos temblar. Andrés me conocía lo suficientemente bien como para saber que el silencio era en parte una respuesta. Sostuvo mis manos, y por un segundo me preguntaba cómo sería si lo dejara salir, pero la cara de Javier vino en mi mente como una advertencia. Cuando llegué a casa, Javier estaba sentado en la mesa del comedor,
con 2 copas de vino ya servidas. «Tenemos que hablar», dijo, y aunque habló con calma, su voz estaba cargada de algo que no podía identificar. Dolor, desconfianza, o ambos. Me senté frente a él, tratando de no dejar que mi aliento revelara la turbulencia dentro de mí, la débil luz de la lámpara de mierda en su rostro, y sus ojos, más oscuros de lo normal, no hicieron la mía. «Dime, Clara», comenzó, con voz lenta. «¿Hay algo que me escondas de mí?» La pregunta, aunque directa, sonaba casi como un atractivo. Me traje. «No, Javier, ¿por qué dices eso? Porque te conozco. Y últimamente, has estado en otro lugar. Aunque está aquí, tu mente está distante». Traté de sonreír, pero no pude. Tomó un sorbo de vino, como si me diera tiempo para responder. «¿Es alguien en la tienda?», preguntó, ahora con un tono de incertidumbre en su voz. Sacudí la cabeza lentamente, pero sin decir una palabra. Su reacción dejó en claro que no tenía evidencia, pero tenía intuición, y a veces la intuición es más peligrosa que cualquier evidencia. «Si hay algo que quieres decirme», continuó, «prefiero saber de ti que nadie». Sentí que el silencio se convirtió en un tercer personaje sentado con nosotros, pesado, sofocante. Simplemente dije que estaba cansado, que el trabajo me estaba absorbiendo. Él asintió, pero sus ojos no se suavizaron. Permanecieron arreglados en mí, como si buscaran una violación para entrar. Esa noche, cuando apagamos la luz, Javier se volvió hacia la pared y no me abrazó como solía hacer. Ese vacío a su lado me recordó que mi doble vida estaba a punto de romper algo que nunca podría arreglar. Pasé los días siguientes con una sensación constante de vértigo. Javier estaba callado, más observador, y estaba atrapado en mis propias mentiras. Entonces, un mensaje de Andrés apareció en mi teléfono celular. «Solo una vez más. Prometo que me voy después de eso». Me dije a mí mismo que sería el último, que necesitaba esa reunión para terminar un capítulo que había estado inacabado durante mucho tiempo. Acordamos reunirnos en un pequeño albergue, lejos de las miradas familiares. Llegué antes que él. La habitación tenía una iluminación acogedora, una cama perfectamente ordenada y el silencio roto solo por el tinnitus débil del calentador. Cuando Andrés entró, cerró la puerta suavemente y me miró como si intentara memorizarme por completo. «Sabes que no quiero despedirme», dijo, acercándose lentamente. «Y sabes que no puedo continuar», le dije. Aunque mi voz no tenía la fuerza que esperaba, no había más palabras. Nos abrazamos con una intensidad que borró las barreras restantes. El clima dentro de esa habitación se unió, se congeló. No quería pensar en Javier, la traición, el precio que estaba pagando por un momento de calor y recuerdos. Cuando todo terminó, me senté en la cama, con los dedos, mis ojos perdidos en pensamientos. Andrés se vistió en silencio y, antes de irme, me dijo: «Este no es el final, y lo sabes». Lo vi cerrar la puerta, y sentí que, lejos de poner fin a eso, acababa de escribir la frase más peligrosa en toda mi historia. 3 días después, el estado de ánimo en casa era sofocante. Javier apenas me habló, y me aferré a cualquier rutina para evitar amarlo. Esa tarde, cuando regresé del trabajo, lo encontré sentado en la mesa del comedor, sosteniendo algo. Su expresión era impenetrable. «Clara», dijo, con una calma que me atrapó la sangre, «¿quieres explicarme?». Puso una pequeña llave dorada en la mesa, etiquetado con el número 17. Me tomó unos segundos reconocerlo, pero cuando lo hice, mi corazón disparó. Era la clave de la sala del albergue. ¿Dónde encontraste esto?», pregunté, sintiendo que la voz se agita. «En el bolsillo de tu abrigo. No me digas que es de la tienda, porque ya probé que no lo es». Estaba sin palabras. El silencio entre nosotros era tan denso que parecía llenar toda la habitación. Javier se inclinó hacia mí. «Ya no quiero que me mientas. ¿Quién es?». Quería responder, inventar algo, encontrar una salida, pero mi mente estaba en blanco. Todo lo que intenté esconderme durante semanas ahora se redujo a un objeto pequeño, frío e imposible de explicar. «No es lo que piensas», murmuré, pero tu amarga risa me interrumpió. «Por supuesto que lo es. Siempre». Se levantó de la mesa, dejando la llave de la toalla como si pesara toneladas. Estuve allí, paralizado, sabiendo que el tiempo para decidir había terminado. Javier no me miró cuando regresó a la sala de estar. Caminó hacia la ventana y se quedó allí, la espalda para mí, como si necesitara una distancia física para escuchar lo que iba a decir. Sentí que mis piernas no podían apoyarme, pero me acerqué de todos modos. «Javier», empecé, y mi voz sonaba como un hilo roto.
No sé por dónde empezar. Para la verdad, respondió sin darse la vuelta. Comience y no me disculpe. Respiré hondo y, con eso, la decisión de destruir la mentira que había construido. Él es alguien que conocí hace muchos años, antes de ti. Era importante en mi vida, y hace unas semanas reapareció. Al principio, pensé que sería un fallecimiento, una simple reunión, pero me equivoqué. Cerró los ojos por un momento, como si las palabras fueran piedras que cayeron una tras otra. ¿Y te acostaste con él?, preguntó, esta vez en un tono tan directo que no había escapatoria. No pude hablar. El silencio fue mi respuesta, y eso fue suficiente. Javier giró lentamente y me miró con ojos que ya no reconocí, tomado por una mezcla de dolor y decepción. No sé si lo que más me duele es que lo has hecho, o no tener el coraje de decirme la verdad antes. Quería acercarme, pero él dio un paso atrás. Necesito algo de tiempo, dijo, y esa frase fue como un juicio. No levantó la voz, no había gritos, pero su distancia pesaba más que cualquier reprimenda. Estaba solo en la sala de estar, mirando la llave de la mesa, como si ese pequeño objeto tuviera el poder de deshacer todo lo que habíamos construido juntos. Y sabía que pase lo que pase, nada sería lo mismo. Pasaron varios días sin que Javier me hablara más de lo necesario. Durmió en la habitación de invitados. Se fue temprano y regresó tarde. Viví en un estado de expectativa tensa, sin saber si ese era el preludio de una separación o un intento de arreglar lo que habíamos roto. Una tarde, escuché la puerta abrirse antes de lo habitual. Javier entró, dejó las llaves sobre la mesa y se sentó frente a mí. Su expresión era serena, pero cargada de algo que no pude identificar. He estado pensando mucho, comenzó, y antes de tomar cualquier decisión, hay algo que debes saber. Me puse de pie, sintiendo que el piso se estaba moviendo debajo de mis pies. Hace meses, también me di cuenta de alguien en mi pasado, continuó. No pasó nada, pero me acerqué a cruzar un límite de lo que me gustaría admitir. Sus palabras me golpearon duro. Era como si una parte de la historia que no estaba al tanto hubiera sido revelada en ese momento, dando un tono diferente a todo lo que había sucedido. Lo miré, sin saber qué decir. No te estoy diciendo que para justificar lo que hiciste, agregó, pero para que entiendas que a veces no es solo negro en blanco. Permanecemos en silencio, la clave del albergue en la mesa, un testigo silencioso de todo lo que había sucedido. No hubo abrazos, ni promesas inmediatas de perdón, solo la certeza de que ambos estaban más cerca de caer de lo que jamás imaginamos. Con el tiempo, no sé si nuestra relación se romperá o se convertirá en algo nuevo. Todo lo que sé es que cuando conocí a mi viejo amor y no le dije a mi esposo, nunca imaginé que mantuvo su propio secreto. Un secreto que, aunque diferente, nos puso en el mismo estado de fragilidad, y esa fue la parte más inesperada de todas.